La lluvia había cesado hacía 20 minutos, pero Brookdale Park seguía pareciendo un campo de batalla. Charcos del tamaño de mesas de comedor se extendían por los senderos. El barro, espeso, oscuro e implacable, se adhería a todo lo que tocaba. Los robles goteaban sin cesar, con las hojas pesadas y encorvadas. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas, un aroma que flotaba denso y opresivo en la grisácea luz de la tarde. Laia Anderson estaba sentada, paralizada en su silla de ruedas, al borde del camino principal, mirando fijamente el charco de barro que había tragado sus ruedas delanteras. Tenía 10 años, era pequeña para su edad y tenía el pelo oscuro pegado a la frente por la lluvia anterior. Sus manos agarraban los bordes de las ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos y la piel se le había estirado sobre los huesos. Vamos, se susurró a sí misma. Por favor. Empujó. Las ruedas no se movieron. El barro era espeso, casi vivo en su consistencia. La había atrapado en el momento en que intentó sortear un charco, y ahora la retenía como arenas movedizas, como manos que se alzaban desde la propia tierra. Cuanto más luchaba, más se hundían las ruedas. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, tensando los hombros. Nada. La silla de ruedas seguía atrapada, inmóvil. Ahora respiraba más rápido. El pánico le recorría la espalda como agua helada, frío y paralizante. Se giró en su asiento y miró hacia el banco donde había visto por última vez a la señorita Cooper, la niñera que su padre había contratado para cuidarla. Allí estaba, a 30 metros de distancia, apoyada en el reposabrazos de un banco cubierto del pabellón, con el teléfono pegado a la oreja, perfectamente seca bajo el techo del refugio. «Señorita Cooper», gritó Laia, con voz débil y desesperada. La mujer ni siquiera levantó la vista. «Señorita Cooper, por favor, necesito ayuda». Esta vez, la señorita Cooper miró hacia allí. Sus ojos se posaron en Laia durante medio segundo, lo justo para darse cuenta de la situación. Luego le dio la espalda y siguió hablando por teléfono, con su voz resonando en el espacio vacío que las separaba. A Laia se le encogió el corazón. Podía oír la voz de la señorita Cooper, despreocupada y tranquila. «No lo sé, Janet. Ella está bien. Siempre le da un tono dramático a todo». Las manos de Laia se entumecieron. «La niña tiene que aprender a ser independiente, ¿sabes?», continuó la señorita Cooper, soltando una breve carcajada. «No puede tener a alguien corriendo detrás de ella cada 5 minutos. Tiene que resolver las cosas por sí misma». Las palabras golpearon a Laia como una bofetada física. Se quedó mirando la espalda de la mujer, deseando que se diera la vuelta, que la viera, que se preocupara. Pero la señorita Cooper solo cambió de postura y siguió hablando, con voz ligera y desdeñosa. «Sinceramente, a veces creo que lo hace a propósito, para llamar la atención». A Laia le ardía la garganta. Se dio la vuelta, parpadeando con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Muy bien. Buscaría ayuda en otro sitio. Tenía que hacerlo. Una mujer con un chándal rosa bajaba por el camino, con los auriculares puestos, moviéndose a un ritmo constante. Su coleta se balanceaba con cada paso. «Disculpe», gritó Laia con voz quebrada. «Necesito ayuda». La corredora se giró. Sus miradas se cruzaron por un instante. Entonces, la mujer apartó la vista y siguió corriendo, sin perder el ritmo. A Laia se le encogió el pecho. «Por favor», volvió a intentar, esta vez más alto. La mujer no se detuvo, ni siquiera redujo la marcha. Siguió avanzando, con la coleta balanceándose detrás de ella mientras desaparecía tras la curva del camino. A Laia le temblaban las manos. Volvió a mirar el barro, las ruedas enterradas hasta la mitad del eje. Sentía como si el mundo se cerrara a su alrededor. A continuación, apareció un hombre con traje, con el teléfono pegado a la oreja y el maletín balanceándose en la otra mano. Caminaba rápido, claramente con prisa, con el rostro concentrado. «Señor», llamó Laia. «Señor, por favor, estoy atascada». Él la vio. Ella sabía que la había visto. Sus ojos se posaron en ella durante medio segundo, registrando su presencia.
Luego giró la cabeza y aceleró el paso, alzando la voz mientras hablaba por teléfono. Sí, ya casi estoy allí. El tráfico ha sido una pesadilla. Pasó junto a ella sin mirarla. Laia sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo frágil e importante. A continuación se acercó una joven pareja, riéndose de algo, con el brazo de la chica entrelazado con el de su novio. Su rostro estaba radiante y despreocupado, sonrojado por la felicidad. ¡Ayuda!, gritó Laia con voz desesperada y entrecortada. ¡Por favor, necesito ayuda! La chica fue la primera en darse cuenta. Su sonrisa se desvaneció. Dio un codazo a su novio y señaló con la cabeza hacia la silla de ruedas. Ambos miraron, y su conversación se interrumpió a mitad de frase. El novio miró a Laia, luego al barro y luego de nuevo a su novia. Sacó su teléfono, fingió mirar un mensaje y los llevó a ambos en dirección opuesta. «Vamos a llegar tarde», murmuró. Se alejaron y unos instantes después volvieron a reír, ahora con más alegría, aliviados. La visión de Laia se volvió borrosa. Intentó empujar las ruedas de nuevo, con los brazos gritando en señal de protesta. No se movieron. El barro la retenía, como manos que la empujaban hacia la tierra. El viento se intensificó, frío y cortante. Una ráfaga le golpeó la cara, y con ella llegó una salpicadura de barro del suelo. Le salpicó la mejilla, el cuello y las manos. Ella se estremeció y apretó los ojos contra el escozor. Cuando volvió a abrirlos, el mundo parecía más pequeño, más oscuro, más vacío. «Por favor», susurró, con una voz apenas audible. «¿Hay alguien ahí?». El parque estaba lleno de gente. Gente paseando a sus perros, haciendo footing, familias con carritos de bebé. Y, sin embargo, ella estaba completamente sola. Su respiración se aceleró. Sentía opresión en el pecho. Los sonidos a su alrededor se desvanecieron en un zumbido sordo. Solo el latido de su corazón retumbaba en sus oídos, y el aire entraba y salía entrecortadamente de sus pulmones. Miró hacia abajo, al barro que se tragaba sus ruedas. Sentía como si el mundo entero la estuviera hundiendo, y a nadie le importara lo suficiente como para tenderle la mano y ayudarla a salir. Detrás de ella, la señorita Cooper se reía de algo por teléfono. Las manos de Laia se quedaron flácidas en su regazo. Y entonces, movimiento. A lo lejos, en el extremo más alejado del parque, apareció una figura. Un chico, adolescente, alto y delgado, vestido con un uniforme de trabajo verde oscuro, con una etiqueta con su nombre que ella no podía leer desde tan lejos. Caminaba rápido, con la cabeza gacha, balanceando una bolsa de plástico de la compra en una mano. Malik Johnson estaba agotado. Su turno en Rivermart se había alargado 2 horas porque alguien había llamado para decir que estaba enfermo y el gerente le había rogado que se quedara. Él había dicho que sí, siempre decía que sí, porque su abuela necesitaba el dinero para sus medicamentos y el alquiler vencía en 3 días. Tenía 15 años, pero se sentía como si tuviera 30. Le dolían los pies dentro de sus zapatillas gastadas. Su uniforme de trabajo verde estaba húmedo por el sudor y olía ligeramente a desinfectante y productos agrios. La bolsa de plástico que llevaba en la mano, con 2 latas de sopa y una barra de pan, le pesaba más de lo normal. Lo único que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos y sentarse 5 minutos. Pero entonces la vio. Al principio solo era una silueta en la distancia, una pequeña figura cerca del camino. Algo en la forma en que estaba sentada, completamente inmóvil, con los hombros encorvados, le hizo reducir el paso. Entrecerró los ojos para ver mejor a través de la luz grisácea. Una silla de ruedas, atascada en el barro, y una niña pequeña, sola. Sus manos agarraban las ruedas como si se estuviera aferrando a ellas para salvar su vida. Malik dejó de caminar. Su cerebro lo registró todo en un instante. El barro que se tragaba las ruedas, la forma en que temblaba su cuerpo, la gente que pasaba sin detenerse, sin siquiera reducir la velocidad. Se le hizo un nudo en el pecho. Miró la bolsa que llevaba en la mano. Luego, el teléfono que tenía en el bolsillo. Después, sus zapatos, el único par que tenía que no estaba hecho trizas. Todo se iba a empapar, se iba a estropear. Miró a la chica,
Ahora estaba llorando. Podía verlo incluso desde allí, por cómo le temblaban los hombros. Malik dejó caer la bolsa y echó a correr. Sus zapatillas golpeaban con fuerza el pavimento mojado, salpicando agua a cada paso. El aire frío le quemaba los pulmones, pero no aminoró el paso. Atravesó el césped, pasó por encima de los charcos, adelantó a un paseador de perros que le gritó algo que no oyó. La niña levantó la vista cuando él se acercó, con los ojos muy abiertos y enrojecidos, llenos de una mezcla de terror y esperanza desesperada. «Hola», dijo Malik, respirando con dificultad. «Hola, no pasa nada. Estoy aquí». Ella lo miró fijamente, como si no creyera que fuera real. Él se arrodilló delante de la silla de ruedas, sin hacer caso del barro que enseguida empapó sus pantalones de uniforme, frío y espeso. De cerca, pudo ver lo profundamente enterradas que estaban las ruedas. El barro era espeso, casi arcilloso, y había formado una succión alrededor de la goma. «De acuerdo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «De acuerdo, vamos a sacarte de aquí». Agarró el armazón de la silla de ruedas y tiró. No se movió, ajustó el agarre, plantó los pies con más firmeza y tiró con más fuerza. La silla de ruedas se movió ligeramente, pero el barro la mantenía firme. «Vamos», susurró. Probó con otro ángulo, empujando hacia abajo los mangos para levantar las ruedas delanteras. El barro hizo un ruido de succión, reacio a soltar su agarre. Empujó con más fuerza, tensando los brazos. Las ruedas delanteras se levantaron 1 centímetro, 2 centímetros. Luego volvieron a deslizarse hacia abajo. «No funciona», dijo Laia con voz débil y quebrada. «Funcionará», dijo Malik con firmeza. «Dame un segundo». Dio la vuelta hasta situarse al lado y analizó la situación. Las ruedas estaban demasiado hundidas como para sacarlas directamente. Necesitaba un punto de apoyo. Tenía que romper la succión. Se arrodilló junto a la rueda derecha y empezó a cavar con las manos desnudas, quitando el barro del neumático. Estaba frío y espeso, y se le pegaba a los dedos. Cavó más rápido, creando un canal alrededor de la rueda y rompiendo el sello. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. «Laia», susurró ella. «Yo soy Malik. Encantado de conocerte, Laia. Vamos a sacarte de aquí, te lo prometo». Pasó a la otra rueda y repitió el proceso, cavando con furia. Ahora tenía las manos cubiertas de barro y el uniforme empapado y sucio. No le importaba. Después de unos minutos, había creado suficiente espacio alrededor de ambas ruedas. Se levantó, se limpió las manos en los pantalones y volvió a agarrar el armazón de la silla de ruedas. «Muy bien, Laia. Cuando levante, necesito que te agarres fuerte. ¿Puedes hacerlo?». Ella asintió con la cabeza, agarrándose a los reposabrazos. Malik respiró hondo, dobló las rodillas y tiró con todas sus fuerzas. La silla de ruedas resistió un momento, pero de repente se soltó con un sonido húmedo y succionante. La tiró hacia atrás, sobre terreno firme, lejos de la trampa de barro. Laia soltó un sollozo de alivio. «Estás bien», dijo Malik, respirando con dificultad. «Estás fuera». Pero aún no habían terminado. Laia seguía cubierta de barro, temblando de frío y miedo. Y Malik podía ver en sus ojos que estaba a punto de derrumbarse por completo. «Oye», le dijo con suavidad, arrodillándose frente a ella para quedar a la altura de sus ojos. «Ahora estás a salvo. Yo te protejo». Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y asintió con la cabeza. Malik miró a su alrededor. Había un banco de piedra a unos 20 metros, bajo una zona cubierta, seco y protegido. Pero las ruedas de la silla de ruedas estaban cubiertas de barro. Nunca llegarían tan lejos. Tomó una decisión. «Voy a llevarte en brazos, ¿vale? Solo hasta ese banco de allí. ¿Te parece bien?». Laia dudó, pero luego volvió a asentir. Malik deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro alrededor de su espalda, levantándola con cuidado. Era más ligera de lo que esperaba, pequeña y frágil en sus brazos. La llevó hasta el banco y la dejó sentarse con delicadeza, asegurándose de que estuviera estable. «Quédate aquí un momento», le dijo. «Voy a buscar tu silla». Corrió hacia atrás,
cogió la silla de ruedas y la llevó hasta el banco. Las ruedas dejaron huellas de barro en el pavimento. La colocó junto al banco y ayudó a Laia a sentarse en ella. «Ya está», dijo. «¿Mejor?». Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Gracias», susurró. «No tienes por qué darme las gracias». «Sí que tengo que darte las gracias». Nadie más se detuvo. Todos simplemente... Se le quebró la voz. Todos simplemente se marcharon. Malik sintió una oleada de ira en su nombre, pero mantuvo la voz suave. «Bueno, yo me detuve. Y ahora estás a salvo. Eso es lo que importa». Laia lo miró de verdad y algo cambió en su expresión. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Reconocimiento. Como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «¿Estás bien?», preguntó Malik. «¿Estás herida?» «No, solo asustada». «Es comprensible. Yo también estaría asustado». Se quedaron sentados en silencio durante un momento, mientras los sonidos del parque volvían a filtrarse poco a poco. Pájaros, voces lejanas, el goteo del agua de los árboles. «¿Dónde están tu madre y tu padre?», preguntó Malik. «Mi madre murió cuando era pequeña. Mi padre está trabajando. Se supone que la señorita Cooper debe cuidarme, pero...» Hizo un gesto vago hacia el pabellón, donde la señorita Cooper seguía hablando por teléfono, ajena a todo. Malik apretó la mandíbula. «Eso no está bien». «Lo sé». Sacó su teléfono y miró la hora. Ya llegaba tarde. Su abuela estaría preocupada, pero no podía dejar a Laia allí. «¿Tienes el número de tu padre?», le preguntó. «Sí, en mi bolso». Laia metió la mano en una pequeña mochila que llevaba en la silla de ruedas y sacó un teléfono. Sus manos aún temblaban. «¿Puedo?», preguntó Malik, extendiendo la mano. Ella le entregó el teléfono. Él encontró el contacto llamado papá y pulsó llamar. Sonó 3 veces. Entonces respondió una voz de hombre, grave y controlada. «¿Laia?» «No, señor, me llamo Malik. Estoy aquí en Brookdale Park con su hija. Ella está bien, pero ha habido un incidente. Se ha quedado atascada en el barro y...» «¿Dónde está la señorita Cooper?». La voz era ahora más fría, con un tono peligroso. «Está aquí», pero no estaba prestando atención. Hubo una larga pausa. Cuando el hombre volvió a hablar, su voz era tranquila, pero tenía un peso que hizo que a Malik se le erizara la piel. «Estaré allí en 10 minutos. No te alejes de ella». «No lo haré, señor». La línea se cortó. Malik le devolvió el teléfono a Laia. «Tu padre está de camino». «Se va a enfadar mucho con la señorita Cooper», dijo Laia en voz baja. «Sí, creo que sí». Esperaron. Malik se sentó en el banco junto a la silla de ruedas, empapando la madera con su uniforme embarrado. No le importaba. Laia parecía más tranquila ahora. El pánico se le estaba yendo poco a poco. «¿Trabajas en Rivermart?», preguntó ella, señalando con la cabeza su etiqueta con el nombre. «Sí, solo a tiempo parcial, después de clase». «¿Te gusta?». Malik se encogió de hombros. «Está bien, me da para pagar las facturas». «Pareces joven para estar preocupado por las facturas». «Vivo con mi abuela, está enferma. Alguien tiene que ayudarla». Laia lo miró con un nuevo respeto. «Es muy generoso de tu parte». «Es lo que hay que hacer, ¿no? Por la familia». 8 minutos más tarde, un coche entró en el aparcamiento. No era un coche cualquiera. Era un Maserati 4x negro, elegante y potente, con un motor que ronroneaba como un depredador. Se movía por el aparcamiento con una lentitud casi deliberada, llamando la atención sin exigirla. Se detuvo cerca del camino y 2 hombres salieron primero. Ambos vestían trajes oscuros y se movían con una quietud que denotaba violencia controlada. Escudriñaron la zona, moviendo los ojos metódicamente, catalogando las amenazas. Uno de ellos, de hombros anchos y con una cicatriz sobre la ceja izquierda, habló en voz baja por el teléfono. Entonces se abrió la puerta trasera. Marco Santoro salió. Tenía 42 años. Era alto y de complexión robusta, con cabello oscuro y canas en las sienes. Llevaba un traje gris carbón, perfectamente entallado, con una camisa negra debajo y sin corbata. Un anillo de sello de oro brillaba en su mano derecha. Su rostro era atractivo, con rasgos marcados por el paso del tiempo y la experiencia,
pero eran sus ojos los que llamaban la atención, oscuros, firmes y completamente indescifrables. Se movía con determinación, con pasos mesurados y deliberados. La gente se apartaba instintivamente de su camino sin darse cuenta. Los dos hombres lo flanqueaban a una distancia respetuosa, uno a cada lado. Malik se puso de pie cuando se acercaron, de repente muy consciente de cómo debía de estar, cubierto de barro, con el uniforme empapado y sucio. Los ojos de Marco encontraron primero a Laia. Se suavizaron, solo por un momento, un destello de algo humano bajo el control. Luego se movieron hacia Malik, y la suavidad desapareció, reemplazada por una fría evaluación. Laia, dijo Marco con voz baja y tranquila. ¿Estás herida? No, papá. Estoy bien. La mirada de Marco se desplazó hacia la señorita Cooper, que por fin se había percatado de su llegada y se apresuraba a acercarse, con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Señor Santoro, yo... Ahora no. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire como una espada. La señorita Cooper se detuvo a mitad de la frase, abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido. Marco se volvió hacia Malik. ¿Fuiste tú quien llamó? Sí, señor. ¿Qué ha pasado? Malik se lo explicó rápidamente, manteniendo la voz firme. Le describió cómo había encontrado a Laia atrapada en el barro, cómo la gente había pasado de largo y cómo él la había sacado. No mencionó la negligencia de la señorita Cooper. No era necesario. La expresión de Marco indicaba que ya lo sabía. Cuando Malik terminó, Marco se quedó en silencio durante un largo rato, estudiándolo con sus ojos oscuros. Era un silencio incómodo, de esos que dan ganas de llenar con palabras, pero Malik se mordió la lengua. ¿La sacaste tú mismo?, preguntó Marco finalmente. Sí, señor. ¿Por qué? La pregunta pilló a Malik desprevenido. Porque necesitaba ayuda. ¿Y los demás? ¿Los que pasaron de largo? No sé por qué no se detuvieron, señor, pero yo no podía seguir caminando sin más. La expresión de Marco no cambió, pero algo se movió en sus ojos, un destello de respeto o tal vez de reconocimiento. ¿Cómo te llamas? Malik Johnson, señor. ¿Cuántos años tienes, Malik? 15. Marco echó un vistazo al uniforme de Malik, a su ropa embarrada, a la bolsa de la compra que seguía tirada donde Malik la había dejado caer, cerca del foso de barro. Lo captó todo de un solo vistazo, leyendo una historia que Malik no había contado en voz alta. Ibas de camino a casa después del trabajo. No era una pregunta. Sí, señor. ¿Y usted se detuvo? Sí, señor. Marco metió la mano en la chaqueta y sacó una cartera. Extrajo varios billetes y los extendió. Por las molestias y por el uniforme. Malik se quedó mirando el dinero. Era más de lo que ganaba en una semana. Pero algo en la forma en que se lo ofrecían, como pago por un servicio, le hacía sentir incómodo. No necesito ningún pago, señor. Solo estaba ayudando. Marco arqueó ligeramente las cejas, la primera expresión real que Malik había visto en su rostro. ¿Estás seguro? Sí, señor. Durante un momento, Marco se limitó a mirarlo. Luego guardó el dinero en su billetera y asintió lentamente. De acuerdo, se volvió hacia su hija. Laia, ¿así es como sucedió? ¿Tal y como él dice? Sí, papá, él me salvó. Nadie más se detuvo. Todos pasaron de largo, pero Malik corrió a ayudarme. Se llenó de barro, se arruinó los zapatos y me llevó hasta el banco. Fue muy amable. Marco apretó la mandíbula. Miró a Malik con una nueva intensidad, como si lo viera por primera vez. ¿La llevaste en brazos? Sí, señor. La silla de ruedas se había atascado. No podía dejarla en el barro. Marco volvió a quedarse en silencio. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano. Marco Santoro, el padre de la niña. Malik se la estrechó. Marco tenía un apretón firme y controlado, y cuando soltó la mano de Malik, mantuvo la mirada fija en él durante un instante más. Hoy has hecho algo bueno, Malik. Cualquiera lo habría hecho. No, la voz de Marco era tranquila pero tajante. Nadie, la mayoría de la gente no lo habría hecho. Tú sí. Se volvió hacia uno de los hombres que tenía a su lado, el de la cicatriz. Enzo, mete la silla en el coche.
Enzo se adelantó con suavidad, levantando la silla de ruedas con facilidad y llevándola hacia el Maserati. El otro hombre, más joven, de rasgos afilados, abrió la puerta trasera. Marco levantó a Laia con delicadeza, acunándola con una ternura que parecía contradecir su apariencia controlada. La llevó al coche y la acomodó en el asiento trasero, hablándole suavemente en italiano, palabras que Malik no entendía pero cuyo significado podía intuir. Consuelo, tranquilidad, seguridad. Cuando Laia estuvo acomodada, Marco se enderezó y volvió al lugar donde estaba Malik. ¿Dónde vives?, le preguntó. En Riverside, en los apartamentos de la calle Cuarta. Marco asintió lentamente. Lo conozco. Por supuesto que lo sabía. Todo el mundo en la ciudad conocía Riverside. Era el barrio que se evitaba después del anochecer, el lugar donde los edificios se caían a pedazos y la policía no patrullaba a menos que fuera necesario. ¿Has venido andando hasta aquí? Sí, señor. Venía de camino a casa después del trabajo. Marco miró la bolsa de la compra, que seguía tirada en el barro. Una de las latas se había salido rodando. Sus compras. No pasa nada. Puedo... Marco levantó una mano. Sal. El joven se movió inmediatamente, corriendo a recoger la bolsa. La cogió, examinó el contenido y luego se dirigió hacia el Maserati. Abrió el maletero, colocó la bolsa dentro y lo cerró con un suave clic. Te llevaremos, dijo Marco. No era una oferta, era una afirmación. No quiero molestar, señor. No lo es. Suba. Malik dudó. Todo aquello le parecía surrealista. El coche, los hombres trajeados, la tranquila autoridad en la voz de Marco. Pero estaba agotado, cubierto de barro, y le esperaba un largo camino a casa. De acuerdo, gracias. Marco señaló el coche. Asiento delantero. Malik se acercó, muy consciente de lo sucio que estaba. Sal abrió la puerta del copiloto y se hizo a un lado. Malik se deslizó con cuidado, tratando de no manchar de barro el impecable interior de cuero. Olía a colonia cara y cuero nuevo. Marco se sentó junto a Laia en la parte de atrás. Enzo se puso al volante y Sal se sentó en el asiento del copiloto de la fila trasera. El motor arrancó con un rugido sordo. Mientras salían del aparcamiento, Malik miró hacia atrás a la señorita Cooper, que permanecía inmóvil en el camino, con el teléfono colgando sin fuerza de su mano y el rostro pálido. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un terrible error. El trayecto hasta Riverside fue silencioso. Marco le hablaba en voz baja a Laia en el asiento trasero, haciéndole preguntas para asegurarse de que estaba bien. Laia respondía con voz débil, todavía conmocionada, pero ahora más tranquila. Malik miraba por la ventana, observando cómo pasaba la ciudad. Los barrios cambiaban a medida que avanzaban, pasando de las calles limpias y arboladas que rodeaban el parque a las manzanas más sórdidas y deterioradas de Riverside. Los edificios eran más antiguos, la pintura más descolorida y las calles más concurridas. Cuando se detuvieron frente al edificio de Malik, una estructura de ladrillo de 4 pisos con escaleras de incendios oxidadas y ventanas tapiadas en la planta baja, Marco se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Es aquí?, preguntó. Sí, señor. Tercer piso, apartamento 3B. Enzo puso el coche en punto muerto, pero dejó el motor en marcha. Sal salió y sacó la bolsa de la compra del maletero, entregándosela a Malik por la ventanilla. Gracias, dijo Malik. Abrió la puerta y empezó a salir, pero se detuvo. Y gracias por traerme, señor Santoro. Marco lo miró durante un momento, con esos ojos oscuros imposibles de descifrar. Luego habló, con voz baja y pausada. Lo que has hecho hoy es importante. No lo olvides. Malik asintió con la cabeza, sin saber muy bien qué decir. Marco sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y se la tendió. Si alguna vez necesitas algo, llama a ese número. Malik cogió la tarjeta. Era sencilla, de papel caro, con letras en relieve. Solo un nombre y un número de teléfono, sin cargo ni empresa. Gracias, sí, señor. Marco asintió con la cabeza. Cuídate, Malik. El Maserati se alejó suavemente, desapareciendo por la calle. Malik se quedó en la acera,
sosteniendo la bolsa de la compra y la tarjeta de visita, mirando hasta que el coche dobló la esquina y desapareció de su vista. Miró la tarjeta y pasó el pulgar por las letras en relieve. Luego se la guardó en el bolsillo y entró. Ruth Johnson estaba sentada en su desgastado sillón junto a la ventana cuando Malik entró. Tenía 68 años, era pequeña y delgada, con el pelo gris recogido en un moño pulcro. Sus manos, apoyadas en los reposabrazos, tenían los nudillos hinchados y las articulaciones deformadas por la artritis. Había un vaso de agua medio vacío en la mesita junto a un frasco de pastillas. Levantó la vista cuando se abrió la puerta, con el rostro arrugado por la preocupación. Cariño, ¿dónde estabas? Estaba preocupada. Normalmente llegas a casa a las... Se detuvo a mitad de la frase y abrió mucho los ojos al ver su aspecto. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Malik dejó la bolsa de la compra en el suelo y se quitó los zapatos embarrados junto a la puerta. Estoy bien, abuela. Solo tuve que ayudar a alguien. Ruth se levantó de la silla con esfuerzo, con movimientos lentos y dolorosos. Se acercó a él y alargó la mano para tocarle la cara con sus dedos hinchados. Estás empapado. Y sucio. ¿Qué ha pasado? Malik se lo explicó mientras se quitaba la camisa del uniforme, tratando de no manchar de barro la alfombra, que ya estaba sucia. Le contó lo de Laia, lo del barro, lo de sacarla de allí. No mencionó el dinero que Marco le había ofrecido, ni la extraña intensidad de la mirada del hombre. Ruth escuchó, y su expresión pasó de la preocupación al orgullo. Cuando terminó, le tomó el rostro entre las manos y lo miró con un amor feroz. Ese es mi chico, ese es mi Malik. Lo has hecho bien, cariño, muy bien. No ha sido nada, abuela. Sí que lo fue. Su voz era firme. Ayudar a alguien que lo necesita siempre es importante, especialmente cuando nadie más lo hace. Le soltó la cara y le acarició suavemente la mejilla. Ahora ve a limpiarte antes de te llenar el apartamento de barro, y mete esa ropa en el fregadero para que se remoje. Malik asintió y se dirigió al cuarto de baño, pero se detuvo en la puerta. ¿Abuela? Sí, cariño. El padre de la chica era diferente, intenso, como... Malik luchó por encontrar las palabras, como alguien importante. La expresión de Ruth cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. ¿Te dijo su nombre? Marcos Santoro. Ruth se quedó muy quieta. Se le fue todo el color de la cara. Abuela, ¿estás bien? Se recuperó rápidamente, pero Malik vio el miedo que brilló en sus ojos antes de que ella lo ocultara. Estoy bien, solo ten cuidado con esa familia, Malik. La gente como ellos no es como nosotros. ¿Qué quieres decir? Ruth negó con la cabeza. Nada, solo ten cuidado. Es todo lo que digo. Se dio la vuelta y se puso a guardar la compra, pero sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. Malik frunció el ceño, pero no insistió. Fue al baño, abrió el grifo de la ducha y dejó que el agua se calentase mientras se quitaba el resto de la ropa embarrada. Mientras se metía bajo el chorro y veía cómo el agua marrón se arremolinaba por el desagüe, pensó en la cara de Marco, en cómo la gente se había apartado de su camino sin darse cuenta, en la tranquila autoridad de su voz, en la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo del pantalón. Esa noche, Malik yacía en la cama mirando al techo, incapaz de dormir. El apartamento estaba en silencio, salvo por los ruidos del edificio y las ocasionales sirenas de la calle. A través de las finas paredes, podía oír la discusión amortiguada de la pareja de al lado, cuyas voces subían y bajaban con un patrón familiar. Pensó en el rostro de Laia cuando la vio por primera vez, aterrorizada y sola. Pensó en las personas que habían pasado junto a ella sin detenerse. Pensó en lo fácil que habría sido para él ser uno de ellos, en lo cerca que había estado de bajar la cabeza y volver a casa. Pero no lo había hecho, y ahora tenía en su cartera una tarjeta de visita con un nombre y un número, y una extraña sensación en el pecho de que algo había cambiado, de que ese día había sido un punto de inflexión que aún no comprendía del todo. Se dio la vuelta y cerró los ojos, pero tardó mucho en conciliar el sueño. A la mañana siguiente era sábado. Malik no tenía que trabajar, lo que significaba que podía dormir hasta tarde,
pero los viejos hábitos eran difíciles de cambiar. Se despertó a las 6, con la pálida luz gris del amanecer filtrándose a través de las finas cortinas. Se quedó tumbado un momento, escuchando a su abuela moverse en la cocina, los familiares sonidos de la preparación del desayuno. Se levantó, se puso ropa limpia y fue al ayudarla. Ruth estaba en la cocina, preparando unos huevos revueltos en una sartén abollada. Parecía cansada, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas de lo habitual. Había estado despierta la mitad de la noche tosiendo, aunque había intentado amortiguar el sonido para que él no la oyera. «Buenos días, abuela». «Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien?» «Sí. ¿Y tú?» «Como una roca». La mentira le salió con facilidad, ensayada y fluida. Desayunaron juntos en la pequeña mesa junto a la ventana, sin hablar mucho. Era un silencio cómodo, el tipo de silencio que se construye tras años de mañanas compartidas y comprensión mutua. Malik ayudó a lavar los platos después y luego se acomodó en el sofá con un libro de la biblioteca para su clase de inglés, mientras Ruth veía sus programas matutinos. Hacia las 10, llamaron a la puerta. Era un golpe firme, autoritario. No era el golpeteo vacilante de un vecino, ni los golpes agresivos de alguien que buscaba problemas. Solo 3 golpes sólidos que de alguna manera transmitían paciencia y expectativa. Malik y Ruth intercambiaron miradas. No esperaban a nadie. Malik se levantó y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco. Marco Santoro estaba en el pasillo, vestido hoy con un traje negro y una camisa gris oscuro. A su lado estaba Enzo, el de la cicatriz, con aspecto tranquilo y alerta. Detrás de ellos, a una distancia respetuosa, estaba Sal. La mano de Malik se quedó paralizada en el pomo de la puerta. «¿Quién es?», preguntó Ruth con voz tensa. «Es él, el padre de la niña». Ruth se levantó rápidamente, alisándose el vestido, con una mezcla de miedo y resignación en el rostro. «Que Dios nos ayude», susurró. Malik abrió la puerta. Los ojos oscuros de Marco se encontraron con los suyos y por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Marco asintió ligeramente. «Malik, buenos días». «Buenos días, señor Santoro». La mirada de Marco pasó de Malik a Ruth, que estaba de pie en medio de la pequeña sala de estar, con las manos juntas delante de ella y la barbilla levantada a pesar del miedo en sus ojos. «¿La señora Johnson, supongo?», dijo Marco. «En realidad soy señorita. Ruth Johnson». Marco inclinó la cabeza respetuosamente. «Señorita Johnson, le pido disculpas por la visita sin previo aviso. ¿Puedo pasar?». Era una frase interrogativa, pero todos sabían que en realidad no lo era. Ruth asintió con la cabeza y se hizo a un lado. Marco entró y el pequeño apartamento pareció encogerse a su alrededor. No era que fuera físicamente imponente, aunque era alto. Era otra cosa, algo en su forma de comportarse, el poder controlado de sus movimientos. Enzo y Sal se quedaron en el pasillo. Enzo cerró la puerta detrás de Marco, pero sin echar el cerrojo. Los ojos de Marco recorrieron la habitación, fijándose en todo. Los muebles desgastados, el techo manchado por el agua, el calentador en la esquina, porque el sistema de calefacción del edificio se estropeaba más a menudo de lo que funcionaba. No juzgó, no reaccionó, solo observó. «Por favor, siéntate», dijo Ruth, señalando el sofá. «Gracias». Marco se sentó con movimientos deliberados y económicos. No se recostó, no se relajó. Se sentó erguido, con las manos apoyadas en las rodillas, completamente inmóvil. Malik y Ruth se sentaron frente a él, Malik en el brazo de la silla de Ruth, lo suficientemente cerca como para protegerla si fuera necesario, aunque no estaba seguro de qué. Marco miró primero a Malik y luego a Ruth. «Iré directo al grano. Ayer, su nieto hizo algo extraordinario. Ayudó a mi hija cuando nadie más lo hizo. Se puso a sí mismo en segundo lugar y a ella en primer lugar, sin dudarlo y sin esperar nada a cambio». Ruth asintió lentamente. «Malik es un buen chico. Lo crié para que ayudara a los demás siempre que pudiera». «Lo has criado bien». La voz de Marco transmitía un respeto genuino. «Y ahora me gustaría hacer algo por él a cambio».
No necesitamos caridad, señor Santoro, dijo Ruth en voz baja pero firme. No estoy ofreciendo caridad, respondió Marco con mirada fija, sin pestañear. Estoy ofreciendo una oportunidad. La habitación quedó en silencio. Afuera sonó la alarma de un coche, lejana e insistente. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó Malik. Marco centró toda su atención en Malik. Mi hija necesita un amigo, alguien en quien pueda confiar, alguien que no la vea como una carga o una responsabilidad, sino como una persona. Ayer demostraste que podría ser esa persona. No lo entiendo, dijo Malik con cautela. Te estoy invitando a formar parte de nuestra familia, dijo Marco con sencillez. No como empleada, no como ayuda contratada, como familia. Vivirías con nosotros, irías al mismo colegio que Laia, serías su compañera y amiga. A cambio, me aseguraré de que te paguen los estudios, de que tengas todo lo que necesites y, miró a Ruth, de que tu abuela reciba la atención médica que necesita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Ruth palideció. ¿Quieres llevarte a mi nieto? No. La voz de Marco era suave pero firme. Quiero darle una oportunidad de convertirse en algo más que esto. Hizo un gesto hacia el pequeño apartamento, sin malicia, solo para señalar la realidad. Le ha dado una buena base, señorita Johnson. Lo ha criado para que sea amable, fuerte y se preocupe por los demás. Pero no puede darle las oportunidades que se merece. Yo sí puedo. A Ruth se le llenaron los ojos de lágrimas. Él es todo lo que tengo. Lo sé. Marco se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Y no te estoy pidiendo que lo pierdas. Lo verías con regularidad. Te visitaría, te llamaría, pero tendría un futuro real. La universidad. Una carrera. Una vida más allá de estas paredes. A Malik le daba vueltas la cabeza. Le parecía surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera me conoces. Marco lo miró fijamente a los ojos. Porque ayer, cuando importaba, hiciste lo correcto. Y, según mi experiencia, eso dice más de una persona que cualquier otra cosa. Pero yo no soy nadie. Eres alguien para mi hija. La voz de Marco era tajante. Y eso te convierte en alguien para mí. Ruth estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Malik se acercó y le tomó la mano. Abuela, deberías irte, susurró Ruth. Esta, esta es tu oportunidad, cariño. Esto es todo lo que yo no pude darte. No puedo dejarte solo. No vas a dejarme. Ella le apretó la mano con fuerza, sus dedos hinchados agarrándola con una fuerza sorprendente. Vas a ir a un lugar mejor, a un lugar seguro, a un lugar con futuro. Señorita Johnson, dijo Marco en voz baja, le doy mi palabra. Malik estará a salvo, lo cuidarán bien, y usted recibirá una asignación mensual para garantizar su comodidad. Sus gastos médicos estarán cubiertos en su totalidad. Ruth lo miró, escrutando su rostro. ¿Lo jura? ¿Por la vida de su hija? Marco no dudó. Por la vida de mi hija. Ruth asintió lentamente, secándose los ojos. Se volvió hacia Malik y le acarició la cara con las manos, igual que había hecho la noche anterior. Eres un buen chico, Malik. Lo mejor que me ha pasado nunca. Pero esto es más grande que nosotros. Es tu oportunidad de convertirte en el hombre que estás destinado a ser. Abuela, estaré bien, cariño, te lo prometo. Vete, aprovecha esta oportunidad, haz algo con tu vida y ven a visitar a tu vieja abuela y cuéntamelo todo. Malik sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Abrazó a Ruth con fuerza, sintiendo lo pequeña y frágil que era, cómo sus huesos se apretaban contra su pecho. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, cariño, más que a nada en este mundo. Cuando se separaron, Marco estaba de pie. Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre grueso lleno de dinero en efectivo. Lo dejó sobre la mesa de centro. Para gastos inmediatos, le dijo a Ruth, el estipendio comenzará el mes que viene. Ruth miró fijamente el sobre y luego a Marco. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad?
Marco se quedó en silencio un momento, con expresión distante. Cuando habló, su voz era más tranquila, más humana. Porque hace 7 años perdí a mi esposa. Cáncer. Laia tenía 3 años. Y en un instante, todo cambió. Comprendí de verdad que lo único que importa en este mundo es la familia. Cuidar de las personas que amas. Asegurarte de que estén a salvo. Miró a Malek. Tu nieto salvó a mi hija. Y más que eso, le demostró que todavía hay gente buena en el mundo. Gente que se detiene, que ayuda, que se preocupa. Esa lección vale más para mí que cualquier cosa que yo pudiera darle a cambio. Ruth asintió lentamente, con un entendimiento mutuo entre ellos, de padre a padre, de cuidador a cuidador. ¿Cuándo?, preguntó ella. Hoy, si es posible. Sé que es repentino, pero... Hoy, asintió Ruth, antes de que cambie de opinión. La siguiente hora pasó como una exhalación. Malek metió sus pocas pertenencias en una bolsa de viaje. Su ropa, los libros de la biblioteca y una foto de sus padres que guardaba en un marco junto a su cama. Ruth se preocupó por él, asegurándose de que lo tuviera todo y dándole consejos que ya había oído cientos de veces. Sé respetuoso, trabaja duro, recuerda de dónde vienes. Lo haré, abuela. Y llámame todos los días sin falta. Te lo prometo. Y si algo sale mal, si me necesitas, vuelve directamente a casa. ¿Me oyes? Te he oído. Cuando llegó la hora de irse, se quedaron junto a la puerta, abrazados. Ruth volvía a llorar, intentando ser fuerte sin conseguirlo. Malik la abrazó con fuerza, memorizando la sensación, el aroma de su perfume, el temblor de sus manos contra su espalda. Vas a estar bien, abuela. Lo sé, cariño. Tú también. Marco esperó pacientemente junto a la puerta, sin apresurarlos, dándoles el tiempo que necesitaban. Cuando finalmente se separaron, les hizo un gesto con la cabeza a ambos. ¿Listo?, le preguntó a Malik. Malik cogió su bolsa de viaje y asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Marco abrió la puerta. Enzo y Sal seguían en el pasillo, de pie como estatuas. Se pusieron en marcha detrás de Marco mientras éste conducía a Malik hacia las escaleras. En el rellano, Malik se volvió. Ruth estaba de pie en la puerta del apartamento, con una mano agarrada al marco y la otra presionada contra la boca. Te quiero, le gritó él. Yo también te quiero, cariño. Muchísimo. Luego bajaron las escaleras, y la mano de Marco tocó brevemente el hombro de Malik, en lo que podría haber sido un gesto de consuelo, de guía o ambas cosas. El Maserati estaba aparcado en la entrada, reluciente y negro, increíblemente caro, bajo la luz gris de la mañana. Algunos vecinos se habían reunido en la acera y observaban con curiosidad indisimulada. Malik reconoció al señor Patterson, del 2C, y a los niños Torres, del otro lado del pasillo. Sal abrió la puerta trasera. Marco le indicó a Malik que entrara. Después de ti. Malik se deslizó en el asiento trasero, con su bolsa de viaje en el regazo. Marco se sentó a su lado. Enzo ocupó el asiento del conductor y Sal el del copiloto. Las puertas se cerraron con un ruido sordo, pesado y costoso. Cuando el coche se alejó de la acera, Malik miró hacia atrás por la ventana trasera. Ruth estaba ahora de pie en la acera, envuelta en su fino cardigan, con una mano levantada en señal de despedida. Parecía pequeña y sola contra el edificio gris. Malik levantó la mano y presionó la palma contra el cristal. Luego doblaron la esquina y ella desapareció. El trayecto duró 40 minutos. Dejaron atrás Riverside, atravesaron el centro de la ciudad, con sus rascacielos de oficinas y sus calles concurridas, y luego salieron de los suburbios hacia barrios más tranquilos y ricos, donde las casas se alejaban de la carretera, detrás de verjas de hierro y altos setos. Marco no habló mucho durante el trayecto. Hizo algunas llamadas telefónicas, hablando en italiano rápido, con voz baja y controlada. Malik captó algunas palabras, pero no pudo seguir el significado. Miró por la ventana, observando cómo cambiaba el mundo a su alrededor, sintiéndose como si estuviera viajando entre dos planetas diferentes. Salieron de la carretera principal y tomaron un camino privado.
estrecho y bordeado de árboles. Los neumáticos del Maserati crujían sobre la grava. Después de unos 400 metros, llegaron a una verja, con altos barrotes de hierro y un teclado de seguridad. Enzo pulsó un botón, dijo unas pocas palabras y la verja se abrió silenciosamente. Más allá estaba la casa. No era una mansión en el sentido ostentoso, sin columnas, fuentes ni estatuas de mármol, pero era enorme, una estructura de piedra de 3 pisos con persianas de madera oscura y techo de pizarra. La hiedra trepaba por una pared, vieja y consolidada. Las ventanas eran altas y estrechas, algunas con balcones de hierro forjado. Los terrenos eran extensos, con céspedes ondulados salpicados de robles y un jardín visible a un lado. El Maserati se detuvo frente a la entrada principal. Sal salió primero, abrió la puerta de Marco y luego la de Malik. Malik salió al camino circular de entrada, con la grava crujiendo bajo sus zapatillas, y se quedó mirando. «Ven», dijo Marco, «te enseñaré la casa». La puerta principal era de madera maciza, tallada con intrincados diseños. Se abrió antes de que llegaran, empujada por una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero recogido en un moño pulcro. Llevaba un sencillo vestido negro y zapatos cómodos. «Ah, señor Santoro, bienvenido a casa». «Teresa, este es Malik, se quedará con nosotros». Los ojos de Teresa se posaron en Malik, evaluándolo pero sin crueldad. «Bienvenido, joven». «Gracias, señora». Por dentro, la casa era exactamente como Malik se la había imaginado desde el exterior. El vestíbulo tenía suelos de mármol y paneles de madera oscura. Del alto techo colgaba una lámpara de araña, de cristal antiguo, que captaba la luz y la proyectaba en patrones dispersos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo, paisajes y retratos de personas que Malik no reconocía. El aire olía a cera de abejas y madera vieja, con un matiz de algo más, quizá humo de cigarro o cuero. Marco lo condujo por la casa, hablando mientras caminaban. «Teresa se encarga de la casa. Si necesitas algo, pregúntale a ella. La cocina está por allí, siempre abierta. Sírvete cuando tengas hambre. Salón, comedor, biblioteca». Abrió una puerta y Malik vio unas estanterías que iban del suelo al techo, sillones de cuero y una chimenea con un fuego tenue. Subieron por una amplia escalera hasta el segundo piso. El pasillo era largo, con más puertas a ambos lados. Marco se detuvo en una cerca del centro y la abrió. «Esta será tu habitación». Malik entró y se detuvo. La habitación era más grande que todo el salón del apartamento de su abuela. Una cama con dosel dominaba un lado, vestida con sábanas azul oscuro. Había un escritorio junto a la ventana, una estantería, una cómoda y una puerta que daba a lo que parecía un cuarto de baño privado. «Esto es demasiado», dijo Malik. «Es tuyo». El tono de Marco no dejaba lugar a discusiones. «Acomódate, deshaz las maletas, descansa si lo necesitas. La cena es a las 7. Teresa te llevará al comedor». «¿Dónde está Laia?» «Con su tutor. Te verá en la cena». Marco se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Malik». «Sí, señor». «Esto no es caridad, y tampoco es un regalo, es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. ¿Entendido?» «Sí, señor». Marco asintió con la cabeza y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Malik se quedó en medio de la habitación, con su bolsa de viaje en la mano, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. 24 horas antes, estaba reponiendo estantes en Rivermart. Ahora estaba en una mansión, en una habitación que le pertenecía, con un armario más grande que su antigua habitación. No le parecía real. Dejó caer la bolsa de viaje sobre la cama y se acercó a la ventana. Daba al jardín trasero donde se veían más jardines, un camino de piedra que serpenteaba entre parterres y a lo lejos, lo que parecía un invernadero o un mirador. Se quedó allí de pie durante un buen rato, simplemente mirando, tratando de comprender en qué se había convertido su vida. Aquella tarde llamaron a la puerta. Era Teresa. «La cena está lista, jovencito. Sígueme». Ella lo llevó de vuelta abajo, a través de un pasillo que él no había visto antes,
hasta un comedor con una larga mesa en la que cabrían 20 personas. Esa noche estaba preparada para 3, todos en un extremo. Marco se sentó a la cabecera, vestido ahora con una camisa negra y pantalones. A su derecha se sentó Laia. Ella levantó la vista cuando Malik entró y su rostro se iluminó con una brillante sonrisa. Malik. Hola, Laia. Tenía mejor aspecto que ayer, limpia y descansada, con el pelo recogido en una coleta. Llevaba un sencillo vestido azul. Su silla de ruedas estaba colocada junto a la mesa como cualquier otra silla. Siéntate, dijo Marco, señalando el asiento frente a Laia. Malik se sentó. Casi inmediatamente, Teresa apareció con los platos y los colocó con eficiencia. La comida era sencilla, pero estaba muy bien preparada. Pollo asado, verduras y pan recién salido del horno. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos. Entonces Laia habló. Papá me ha dicho que ahora vas a vivir con nosotros. Malik miró a Marco, quien asintió ligeramente. Sí, si te parece bien. Más que bien, perfecto. Los ojos de Laia brillaban. Nunca he tenido un hermano. La palabra impactó a Malik más de lo que esperaba. Hermano. No amigo ni compañero. Hermano. Yo tampoco he tenido nunca una hermana, dijo en voz baja. Marco los observó a ambos, con expresión indescifrable, pero Malik creyó ver aprobación en aquellos ojos oscuros. Después de la cena, Marco invitó a Malik a su estudio. Estaba en la primera planta, al final de un corto pasillo, pasando la biblioteca. La habitación era más pequeña de lo que Malik esperaba, más íntima. Paneles de madera oscura, un gran escritorio, sillas de cuero, estanterías llenas de viejos volúmenes. Una chimenea ardía. El aroma del humo de los puros flotaba en el aire. Marco señaló una de las sillas. Malik se sentó. Marco sirvió 2 vasos de agua de una jarra de cristal y le entregó uno a Malik. Luego tomó la silla frente a él. Durante un momento se limitó a mirar a Malik, estudiándolo con esa mirada intensa y fija que tenía. «Te estás preguntando por qué estoy haciendo esto realmente», dijo Marco. No era una pregunta. Malik asintió. Marco bebió un sorbo de agua y luego dejó el vaso sobre una mesita auxiliar. Cuando murió mi esposa me hice una promesa. Protegería a Laia de todo. Le daría todo. Me aseguraría de que nunca se sintiera sola, asustada o indefensa. Se reclinó ligeramente, con los dedos entrelazados frente a él. Pero ayer fallé. Ella estaba aterrorizada y sola, y yo no estaba allí, y a la persona que contraté para protegerla no le importó. No alzó la voz, pero el aire pareció enfriarse. Tú estabas allí. Te preocupaste, actuaste, y me di cuenta de algo. No puedo estar en todas partes, no puedo protegerla de todo, pero puedo rodearla de gente que lo hará. Miró directamente a Malik. No estás aquí porque te compadezca. Estás aquí porque has demostrado tu valía, porque tienes algo que la mayoría de la gente no tiene. Carácter, integridad, la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta algo. Solo la ayudé a salir del barro, dijo Malik. No. La voz de Marco era firme. Hiciste más que eso, la viste como una persona importante, no como un inconveniente, no como el problema de otra persona. La viste. Se levantó, se acercó a la chimenea y se quedó mirando las llamas. En mi mundo, Malik, la lealtad lo es todo. La familia lo es todo. Te ofrezco ambas cosas. Pero entiende que, si aceptas, no será algo temporal. No serás un invitado. Serás familia. Y la familia significa para siempre. Malik sintió el peso de esas palabras sobre sus hombros. ¿Y si lo estropeo?, preguntó en voz baja. Marco se volvió con el rostro iluminado por la luz del fuego. Entonces aprendes, creces, pero no huyes, no abandonas. Eso es lo que significa la familia. Volvió a su silla y se sentó, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en Malik. Te voy a dar a elegir. Puedes quedarte aquí, formar parte de esta familia y aceptar todo lo que ello conlleva, lo bueno y lo difícil. O, hizo una pausa. Puedo llevarte a casa ahora mismo, sin rencor, sin juzgarte.
Te irás con mi agradecimiento y mi respeto. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Malik pensó en su abuela, sola en ese pequeño apartamento. Pensó en volver a Rivermart, reponer estantes, preocuparse por el alquiler, los medicamentos y las facturas. Pensó en su futuro, o en la falta del mismo. Luego pensó en la sonrisa de Laia durante la cena, en la presencia constante de Marco, en esta casa con su fuerza tranquila y su promesa de algo más. Quiero quedarme, dijo. Marco asintió lentamente. Entonces, bienvenido a casa, Malik. Se levantó y le tendió la mano. Malik se levantó y se la estrechó, y esta vez el apretón duró más, como un sello, una promesa. Una cosa más, dijo Marco, cuando Malik se dio la vuelta para marcharse. Mañana te matricularemos en la escuela. Ropa nueva, todo lo que necesites. Pero esta noche, llama a tu abuela. Hazle saber que estás a salvo. Sí, señor. ¿Y Malik? Malik se volvió. Puedes llamarme Marco, o si te resulta extraño, señor Santoro está bien. Pero tú no eres personal, eres familia, recuérdalo. Malik asintió con la garganta apretada. Gracias, Marco. Esa noche, tumbado en la enorme cama de su nueva habitación, Malik llamó a Ruth. Ella respondió al primer tono. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien, abuela. Mejor que bien. Le contó lo de la casa, lo de Laia, lo del estudio de Marco, la cena y la promesa de un nuevo colegio. Ruth escuchaba, hacía preguntas, con la voz cargada de emoción. Pareces feliz, dijo ella finalmente. Creo que lo estoy, pero te echo de menos. Yo también te echo de menos, cariño. Pero esto es lo correcto. Lo siento. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás tomando la medicación? No te preocupes por mí, estoy bien. Tú concéntrate en dar lo mejor de ti. ¿Me oyes? Entendido. ¿Y Malik? Sí, estoy muy orgulloso de ti. Tan orgulloso que podría explotar. Malik cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, cariño. Siempre. Cuando colgó, se quedó tumbado en la oscuridad, mirando al techo y escuchando los sonidos desconocidos de este nuevo lugar. En algún lugar de la planta baja, un reloj dio la hora. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. Se quedó dormido pensando en el barro y la lluvia, y en el momento en que había decidido correr en lugar de alejarse caminando. En cómo una decisión, un momento, lo había cambiado todo. Pensó en la familia y en lo que realmente significaba. Y sobre el hombre que estaba abajo, en el estudio, que había visto en él algo que merecía la pena salvar. Las primeras semanas fueron de adaptación. Malik se despertaba cada mañana en esa enorme cama y tenía que recordarse a sí mismo dónde estaba. La casa tenía ritmos y rutinas que tenía que aprender. Desayuno a las 7:30, Teresa colocando los platos y preparando café fresco en la cocina. Marco leyendo el periódico en silencio, tomando notas ocasionalmente en los márgenes. Laia, alegre y habladora, llenando los espacios de silencio con historias sobre sus clases particulares o preguntas sobre los planes de Malik para el día. La escuela también era diferente. Marco lo matriculó en la Westfield Academy, una escuela privada en la zona norte de la ciudad. Era la misma escuela a la que asistía Laia cuando se sentía lo suficientemente bien. El edificio era todo de cristal y arquitectura moderna, nada que ver con la abarrotada escuela pública de la que venía Malik. Los estudiantes llevaban uniformes, hablaban en voz baja y llevaban ordenadores portátiles en lugar de libros de texto gastados. El primer día Marco lo llevó personalmente. El Maserati se detuvo frente a la entrada principal y Malik sintió que todas las miradas del aparcamiento se volvían hacia ellos. Todo irá bien, dijo Marco con voz tranquila. Sé tú mismo. ¿Y si me hacen preguntas? ¿Sobre quién soy? ¿De dónde vengo? Marco lo miró fijamente. Entonces les dirás la verdad. Eres Malik Johnson. Vives con la familia Santoro. Más allá de eso no es asunto suyo. ¿Y si te preguntan por ti? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Marco. No lo harán. La mayoría de la gente aquí sabe lo que hay. Malik no entendió lo que eso significaba, pero asintió de todos modos.
La primera semana fue dura. Las clases eran más avanzadas de lo que estaba acostumbrado. Los demás estudiantes eran educados pero distantes. Lo evaluaban, tratando de averiguar dónde encajaba en la jerarquía social. Algunos intentaron hacerse amigos de él, probablemente porque habían visto a Marco dejarlo allí. Otros lo evitaban por completo. Pero Malik mantuvo la cabeza baja y se puso a trabajar. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca, poniéndose al día con la lectura. Hacía preguntas en clase. Observaba y aprendía. En la segunda semana, empezó a encontrar su ritmo. En casa, la vida se estabilizó en patrones. Malik pasaba tiempo con Laia casi todos los días. Se sentaban en la biblioteca a hacer los deberes juntos o en los jardines cuando hacía buen tiempo. A Laia le encantaba dibujar y llenaba cuadernos de bocetos con detallados retratos y paisajes a lápiz. Malik leía mientras ella trabajaba, en un cómodo silencio entre ellos. A veces hablaban de cosas serias, de su madre, a quien Laia recordaba más por fragmentos y sentimientos que por recuerdos concretos. De los padres de Malik, fallecidos en un accidente de coche cuando él tenía 7 años. Del accidente que había dejado a Laia en silla de ruedas cuando tenía 5 años. Un conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo. ¿Alguna vez te enfadas?, le preguntó Malik una tarde. Estaban en el invernadero, rodeados de plantas en flor. Laia estaba dibujando una rosa. ¿Por la silla de ruedas? A veces. La mayoría de las veces solo estoy cansada de ella. De que la gente vea la silla antes que a mí. Yo no veo la silla. Ella lo miró, escudriñándole el rostro con la mirada. Lo sé. Por eso papá te ha traído aquí. ¿Qué quieres decir? Me viste atascado en el barro y no viste a una chica indefensa en una silla de ruedas. Solo viste a alguien que necesitaba ayuda. A alguien que importaba. Volvió a su boceto, moviendo el lápiz con trazos rápidos y seguros. Eso es raro, Malik. Más raro de lo que crees. Marco seguía siendo un misterio en muchos sentidos. Estaba presente, pero no era intrusivo. Cenaba con ellos casi todas las noches. Les preguntaba por su día y les daba consejos discretos. Pero también desaparecía a veces, durante horas o días enteros, siempre acompañado de Enzo y Sal. Regresaba tarde por la noche. Malik oía el coche en la entrada y el murmullo de voces en el pasillo de abajo. Malik nunca le preguntaba a dónde iba. Algo en el comportamiento de Marco sugería que esas preguntas no eran bienvenidas. Pero él se enteraba de las cosas de todos modos, con solo observar. Se dio cuenta de que la gente trataba a Marco con un respeto especial que rayaba en el miedo. Los repartidores no lo miraban a los ojos. Los trabajadores de servicio se apresuraban a terminar sus tareas cuando él estaba cerca. Incluso Teresa, que había trabajado para la familia durante años, hablaba con cuidado en su presencia. Aprendió que Marco dirigía sus negocios desde su estudio, donde hombres vestidos con trajes oscuros llegaban a horas intempestivas y hablaban en voz baja tras puertas cerradas. A veces, Malik pasaba por allí y oía fragmentos de conversación, siempre en italiano, siempre serios. Descubrió que Marco valoraba el silencio y el control, que nunca alzaba la voz, pero tampoco lo necesitaba, que su palabra era absoluta, y aprendió poco a poco que a pesar de todo esto, o quizás precisamente por ello, Marco era un buen padre, paciente con Laia, protector sin ser asfixiante, orgulloso de sus logros. Y, cada vez más, extendía ese mismo cuidado a Malik. Se notaba en pequeños detalles. Se aseguraba de que Malik tuviera todo lo que necesitaba para el colegio. Comprobaba sus notas. A veces se sentaba con él en el estudio por la noche, solo ellos dos, y hablaban de la vida, de las decisiones, de ser un hombre. La fuerza no tiene que ver con los músculos ni con pelear, dijo Marco una noche. Estaban junto a la chimenea, en una habitación cálida y con poca luz. Tiene que ver con saber quién eres y no comprometer eso por nadie. ¿Incluso cuando es difícil?, preguntó Malik. Especialmente cuando es difícil. Marco se sirvió un pequeño vaso de whisky, cuyo líquido ámbar reflejaba la luz del fuego. No le ofreció nada a Malik, no fingió ser mayor de lo que era. Tomaste una decisión difícil cuando te detuviste para ayudar a Laia. Habría sido más fácil seguir caminando.
Más seguro, menos complicado, pero no lo hiciste. Solo hice lo que me pareció correcto. Exacto. Marco dio un sorbo, con la mirada fija en las llamas. La mayoría de la gente ignora ese sentimiento. Se convencen a sí mismos de que no es así. Buscan excusas. Pero ese sentimiento, ese instinto de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta algo, eso es carácter. Y el carácter lo es todo. Entonces miró a Malik, con una mirada directa y seria. Te estoy enseñando cómo funciona realmente el mundo, Malik. No la versión de cuento de hadas que venden en las escuelas. La versión real. Y la lección más importante es esta. Sé alguien en quien la gente pueda confiar. Sé alguien que cumple su palabra. Porque al final del día, eso es todo lo que realmente tienes. Tu palabra y tu honor. Malik asimiló esto y lo dio vueltas en su mente. ¿Así es como construiste todo esto? ¿Con tu palabra y tu honor? La expresión de Marco cambió. Algo brilló en sus ojos. No era ira, sino reconocimiento. Sí, y entendiendo que la lealtad es una calle de doble sentido. Cuidas de las personas que cuidan de ti. Proteges lo que es tuyo. Y nunca, jamás, traicionas a las personas que confían en ti. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Recuerda eso, Malik. No importa a dónde te lleve la vida. A los 3 meses, Malik tuvo su primera crisis real. Era un viernes por la tarde y caminaba por el pasillo de Westfield cuando escuchó una conversación. 3 chicos de su curso, de pie junto a las taquillas, hablaban tan alto que Malik pudo oír cada palabra. Sí, mi padre dice que Santoro tiene contactos, contactos importantes, en serio. ¿Relacionado con qué? Ya sabes, las familias, el crimen organizado. Ni hablar, solo es un hombre de negocios. Entonces, ¿por qué todo el mundo le tiene miedo? Mi tío lo vio una vez en un restaurante y el dueño le despejó toda una sección. Ni siquiera le pidió dinero, simplemente lo hizo. Malik sintió un nudo en el estómago. Siguió caminando con expresión impasible, pero su mente iba a 1000 por hora. Conectado. Crimen organizado. Las familias. De repente, todo encajó. La forma en que la gente trataba a Marco. Las reuniones nocturnas. Enzo y Sal, que no eran solo conductores, sino algo más. La forma cautelosa en que Marco hablaba, sin decir nunca más de lo necesario. Malik volvió a casa esa tarde aturdido. Durante la cena, se mantuvo callado, dando vueltas a la comida en el plato. Laia se dio cuenta. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, solo cansado. Los ojos de Marco estaban fijos en él, observadores y comprensivos. Después de cenar, se encontró con Malik en el pasillo. «A mi estudio, ahora mismo». No era una pregunta. Malik lo siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Marco cerró la puerta tras ellos y le indicó una silla. Malik se sentó. Marco permaneció de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. «¿Hoy has oído algo?», dijo Marco. No era una pregunta. Malik asintió. «¿Qué has oído?». «Que estás conectado con el crimen organizado». Marco permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, que se oscurecía. «¿Sabes lo que significa eso? Conectado». «Creo que sí». «Cuéntame». Malik tragó saliva. «Significa que formas parte de algo, algo al margen de la ley, que la gente te teme porque tienes un poder que no comprenden». Marco se giró y se apoyó en el marco de la ventana. Más o menos. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un cigarro. No lo encendió, solo lo hizo rodar entre sus dedos. «Te voy a contar algo, Malik, porque eres lo suficientemente inteligente como para haberlo descubierto de todos modos, y porque te mereces saber la verdad. Sí, estoy conectado. Formo parte de un mundo que la mayoría de la gente no ve, no entiende y, francamente, no quiere conocer». Las manos de Malik se aferraron a los reposabrazos de su silla. «Dirijo negocios. Algunos son legales, otros... no tanto. Hago tratos, resuelvo problemas, protejo a las personas que están bajo mi protección. Y, a veces, hago cosas que no son legales». Miró directamente a Malik. «¿Te asusta eso?». Malik lo pensó.
Lo pensó detenidamente. Debería estar aterrorizado, debería estar huyendo. Pero en cambio pensó en Marco sentado con Laia durante la cena, haciéndola reír, en la forma en que había tratado a Ruth con respeto, en las oportunidades que le había dado a Malik, en cómo había cumplido todas sus promesas. No, dijo Malik en voz baja, no me da miedo. Marco arqueó ligeramente las cejas. ¿Por qué no? Porque no has hecho más que ser bueno conmigo, y con Laia, y con mi abuela. Hagas lo que hagas, eso es lo que sé de ti. Marco lo observó durante un largo rato. Luego asintió lentamente con la cabeza. Eres más sabio de lo que tu edad indica, Malik. La mayoría de la gente no puede separar al hombre de la mitología, pero tú sí puedes. Volvió a su silla y se sentó, dejando el cigarro sobre el escritorio. No te voy a mentir, mi mundo es peligroso. Hay gente que me haría daño si pudiera, que haría daño a cualquiera relacionado conmigo. Por eso Enzo y Sael siempre están cerca. Por eso esta casa tiene seguridad que no se ve. Por eso soy cauteloso con respecto a en quién confío. Se inclinó hacia adelante. Pero hay algo que debes entender. Te traje a esta familia porque creo en ti, porque vi en ti algo que vale la pena proteger y cuidar. Y te protegeré, Malik, a ti y a Laia, con todo lo que tengo. ¿Y si alguien viene a por nosotros? Preguntó Malik. ¿Por tu culpa? No lo harán. Soy prudente. Mantengo a mi familia separada de mis negocios. Pero si alguien lo intentara, la voz de Marcos se volvió fría. No sobreviviría al intento. Debería haber sonado como una amenaza o como una bravuconería. Pero no fue así. Sonó como un simple hecho. No te estoy pidiendo que formes parte de mi negocio, Malik. Te estoy ofreciendo un camino diferente. Educación, oportunidades legítimas, un futuro limpio. Pero necesito que entiendas lo que significa la familia en mi mundo. Significa lealtad por encima de todo. Significa que nunca traicionas a las personas que confían en ti. Significa que proteges lo que es tuyo. Lo entiendo, dijo Malik. ¿De verdad? Porque una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. No hay término medio. O eres de la familia o no lo eres. Malik pensó en la alternativa, volver a Riverside, a la pobreza, las dificultades y los horizontes limitados. Pensó en Ruth, que ahora recibía atención médica regular y ya no tenía que elegir entre comida y medicamentos. Pensó en Laia, que se había convertido en la hermana que nunca tuvo. Me apunto, dijo con firmeza. Hasta el final. Marco lo miró fijamente, buscando alguna duda, alguna vacilación. Al no encontrar nada, asintió con la cabeza. Entonces no volvamos a hablar de esto nunca más. Ve al colegio, estudia, construye tu vida, y recuerda que ahora eres un santoro, en todo menos en el nombre. Y eso significa algo. Se puso de pie y le tendió la mano. Malik se levantó y se la estrechó. Bienvenido a la familia, Malik. De verdad. Esa noche Malik se acostó en la cama pensando en lo que había descubierto. Debería sentirse en conflicto, tal vez incluso culpable. Pero no era así. Curiosamente, se sentía aliviado. El misterio estaba resuelto. Las piezas encajaban. Y más que eso, ahora entendía por qué Marco lo había elegido. No era solo porque había ayudado a Laia, era porque había demostrado que se podía confiar en él, que podía ver más allá de los juicios superficiales y percibir lo que realmente importaba. El carácter, la lealtad, el honor. En el mundo de Marco, esas no eran solo palabras, eran moneda de cambio. Y Malik había demostrado que las tenía. Esa noche se durmió sintiendo, por primera vez desde su llegada, que realmente pertenecía a ese lugar. El tiempo transcurría de forma diferente en la casa de los Santoro. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La vida de Malik en Westfield mejoraba constantemente. Sus notas pasaron de ponerse al día a sobresalir. Se unió al equipo de debate y descubrió que tenía talento para la argumentación y la persuasión. Los profesores elogiaban su ética de trabajo. Algunos estudiantes, auténticos y a quienes no les importaba su relación con Marco, se convirtieron en verdaderos amigos. Su relación con Laia se profundizó hasta convertirse en algo muy intenso.
No eran solo compañeros de piso, ni siquiera amigos. Eran hermanos en el sentido más auténtico, unidos no por lazos de sangre, sino por elección, circunstancias y afecto genuino. Laya era brillante. Malik lo descubrió poco a poco. Sus tutores no solo le enseñaban el plan de estudios estándar, sino que la empujaban hacia las matemáticas avanzadas, la literatura y la teoría del arte. Ella lo absorbía todo, con una mente aguda y ávida de conocimiento. Sus dibujos evolucionaron desde simples bocetos hasta sofisticados retratos que captaban no solo el parecido, sino también el alma. También era terca. Cuando los médicos le sugirieron un nuevo tratamiento experimental para su enfermedad, Laya lo investigó por su cuenta, leyendo revistas médicas que Malik no podía entender, haciendo preguntas que hicieron que los especialistas se detuvieran y reconsideraran sus suposiciones. Aceptó el tratamiento no porque alguien le dijera que lo hiciera, sino porque decidió que valía la pena correr el riesgo. «Eres increíble, ¿lo sabes?», le dijo Malik una tarde. Estaban en la biblioteca, Laya trabajando en un retrato y Malik supuestamente leyendo, pero en realidad observándola trabajar. «No lo soy», respondió ella sin levantar la vista. «Sí que lo estás. Eres más inteligente que la mitad de mis profesores». «La inteligencia no es lo mismo que la sabiduría», añadió mientras sombreaba el pómulo del retrato. «Las personas inteligentes toman decisiones estúpidas todo el tiempo». «¿Cómo cuáles?». «Como pensar que la silla de ruedas me define. Eso es una estupidez. Yo no soy mi discapacidad, igual que tú no eres tus circunstancias». Entonces ella levantó la vista y lo miró a los ojos. «Los dos somos más que de donde venimos, Malik. Esa es la cuestión». Fue durante una de estas sesiones vespertinas cuando Laya planteó por primera vez la idea que lo cambiaría todo. «Quiero diseñar algo», dijo de repente. Malik levantó la vista de su libro. «¿Diseñar qué?». «Una silla de ruedas mejor, una que funcione en cualquier terreno, arena, barro, nieve, senderos, algo que no te atrape como la mía me atrapó en el parque». Dejó el lápiz sobre la mesa con expresión intensa. «He estado investigando. Hay sillas de ruedas diseñadas para terrenos específicos, pero ninguna que sea verdaderamente polivalente. Ninguna que ofrezca una libertad real. Quiero cambiar eso». Malik cerró el libro. «Eso es realmente brillante». «¿Eso crees?». «Sí, lo creo. ¿Cómo se podría empezar algo así?». «No lo sé. Ese es el problema». Frunció el ceño. «Puedo conceptualizarlo, esbozar el diseño, pero no tengo los conocimientos de ingeniería necesarios para construirlo. Y solo soy una niña. ¿Quién me va a tomar en serio?». Malik pensó por un momento. «¿Y si no fueras solo tú? ¿Y si lo hiciéramos juntos?». Laya abrió mucho los ojos. «¿Harías eso?». «¿Por qué no? Tienes razón. Es una idea importante. Y tal vez entre tus habilidades de diseño y no sé, mi capacidad para investigar y resolver problemas, podríamos encontrar la solución». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Laya, una sonrisa radiante y transformadora que hacía que todo a su alrededor pareciera más brillante. «De acuerdo, sí, hagámoslo». Le contaron la idea a Marco esa noche durante la cena. Él escuchó atentamente, hizo preguntas y analizó el concepto. Cuando terminaron de explicarle, se quedó callado un momento, con el tenedor apoyado en el plato. «¿Esto va en serio?», preguntó. «¿No es solo una fase pasajera?». «Es en serio», dijo Laya con firmeza. Marco asintió lentamente. «Entonces necesitarás recursos, un espacio de trabajo, materiales, posiblemente asesores». «No podemos permitirnos», comenzó Malik. Marco levantó una mano. «El invernadero no se está utilizando. Puedes convertirlo en un taller. Contrataré a un ingeniero para que nos asesore, a alguien bueno, y proporcionaré un presupuesto para los materiales y la creación de prototipos». Laya lo miró fijamente. «¿En serio? ¿Harías eso?». «Por supuesto». La voz de Marco era pragmática. «Hablas en serio. Yo apoyo los proyectos serios, pero tened claro que no lo hago por vosotros. Os estoy dando las herramientas. Lo que construyáis con ellas depende totalmente de vosotros dos». Miró a ambos. «¿Y si fracasas?».
Fracasas. Eso es parte del aprendizaje. Pero trabajas duro, te comprometes plenamente y lo llevas a cabo, sin medias tintas. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijeron al unísono. 2 semanas más tarde, el invernadero se había transformado. Las paredes estaban cubiertas de bancos con herramientas y materiales. En una esquina había una mesa de dibujo, ya cubierta con los bocetos de Laia. La consultora de ingeniería de Marco, una mujer llamada Dr. Helen Reeves, especializada en dispositivos de movilidad, acudía 2 veces por semana para revisar sus progresos y ofrecerles orientación. El proyecto los consumía. Después de la escuela, después de los deberes, se dirigían al taller y se perdían en iteraciones de diseño y prototipos. Fallaban constantemente. Las ruedas que funcionaban perfectamente en suelos de madera dura se atascaban en el barro. Los bastidores que eran lo suficientemente ligeros como para maniobrar carecían de la integridad estructural necesaria para terrenos accidentados. Los mecanismos se rompían, los diseños resultaban poco prácticos y los materiales no superaban las pruebas de resistencia. Pero siguieron adelante. Malik descubrió que le encantaba el proceso de la ingeniería, la forma en que los problemas tenían que desglosarse en partes más pequeñas, resolverse metódicamente y reconstruirse en soluciones. Consultó libros sobre ingeniería mecánica, vio conferencias en línea y aprendió por su cuenta a utilizar el software CAD. Los bocetos de Laia se convirtieron en dibujos técnicos detallados. Tenía instinto para el diseño, para comprender cómo debían encajar las cosas, cómo podían fusionarse la forma y la función. La doctora Reeves observaba su progreso con un respeto cada vez mayor. «Estáis en el buen camino», dijo una tarde, mientras examinaba su último prototipo. Este diseño de rueda, la forma en que se adapta automáticamente a diferentes terrenos, no he visto nada parecido. «Aún hay que trabajar en ello», dijo Laia. «Por supuesto que sí, pero el concepto es sólido. Y lo que es más importante, estás pensando en la experiencia del usuario de una forma que los diseñadores profesionales suelen pasar por alto. Porque no solo estás diseñando para los usuarios, tú también eres un usuario». Ella miró a Laia con admiración profesional. Esa perspectiva es muy valiosa. 6 meses después de comenzar el proyecto, tenían un prototipo funcional. No era perfecto, pero funcionaba. Malik y Laia lo llevaron a Brookdale Park, al lugar donde todo había comenzado. Eligieron deliberadamente un día lluvioso y esperaron hasta que los caminos estuvieran embarrados y difíciles de transitar. Laia maniobró el prototipo por un terreno que habría atrapado su antigua silla de ruedas en cuestión de segundos. Las ruedas se ajustaron, se agarraron y avanzaron con fuerza. Cuando llegaron al lugar exacto donde se había quedado atascada antes, se detuvo. «¿Y bien?», preguntó Malik. Laia miró el barro y luego a él. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sonreía. «Funciona, de verdad que funciona». Se quedaron allí sentados durante mucho tiempo, bajo la lluvia, empapados, sucios y absolutamente eufóricos. Esa noche le presentaron el prototipo a Marco. Lo examinó cuidadosamente, probó los mecanismos y les hizo preguntas detalladas. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y los miró a ambos. «Es extraordinario. Deberían estar orgullosos». «Queremos hacer más», dijo Laia. «Queremos perfeccionarlo, probarlo adecuadamente, tal vez incluso patentar el diseño». «¿Y luego, Miri?», preguntó Marco. «No lo sé. Quizás crear una empresa, ayudar a otras personas que necesitan mejores dispositivos de movilidad». Marco asintió lentamente. «Es un objetivo loable, pero es un camino largo. Años de desarrollo, pruebas, aprobación normativa, financiación. ¿Estás preparado para eso?». «Sí», respondieron al unísono. Marco sonrió, una expresión poco habitual que suavizó sus rasgos, normalmente controlados. «Entonces os apoyaré, en todo lo que pueda». Se levantó y se acercó a Laia, que estaba sentada en la silla prototipo. Le puso la mano en el hombro. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti». «De las dos». Era el mayor elogio que Malik le había oído hacer jamás. Esa noche, Malik llamó a Ruth para contarle lo del prototipo. Ella escuchó,
Hizo preguntas, con la voz llena de orgullo y asombro. Estás construyendo algo real, cariño. Algo que importa. Estoy tan orgullosa que podría explotar. No podríamos haberlo hecho sin el apoyo de Marco. Es un buen hombre, dijo Ruth en voz baja. Al principio no estaba segura, pero ha sido bueno contigo. Bueno con los dos. ¿Cómo te encuentras, abuela? ¿De verdad? Mejor que en años. Los médicos dicen que mis resultados son buenos. Salgo a caminar todos los días. Incluso me he unido a un grupo de la iglesia. Malik sonrió. Eso es estupendo. Pareces feliz, cariño. Muy feliz. Eso lo es todo para mí. Soy feliz. Esta es una buena vida. Entonces eso es lo único que importa. Hablaron durante otra media hora, Ruth contando historias sobre su semana, Malik describiendo la escuela y el taller, y su creciente amistad con el doctor Reeves. Cuando colgaron, Malik sintió la familiar punzada de extrañarla, pero ahora era más suave, atenuada por el saber que ella estaba bien, que le iba bien. Esa noche se fue a dormir pensando en el barro y la lluvia y en el extraño camino que lo había traído hasta allí. Pensó en la familia y en cómo se podía construir a partir de piezas inesperadas. Pensó en un hombre que demostraba su amor con acciones en lugar de palabras, y en una chica que se había convertido en su hermana en todos los aspectos importantes. Pensó en cómo, a veces, ensuciarse lo cambia todo. Pasaron 7 años. Malik se graduó en la Academia Westfield como el mejor de su clase y pronunció el discurso de despedida ante un auditorio repleto. Marco se sentó en la primera fila junto a Laia, que ahora tenía 20 años y estaba radiante de orgullo. Ruth también estaba allí, traída desde Riverside en un coche que Marco había enviado, con su salud mucho mejor gracias a la atención médica regular. Malik habló sobre las decisiones, sobre los momentos que nos definen, sobre la importancia de ver a las personas tal y como son y actuar en consecuencia. No mencionó específicamente el barro, pero todos los que conocían la historia entendieron a qué se refería realmente. Después de la ceremonia, Marco lo llevó aparte. Estoy orgulloso de ti, hijo. Era la primera vez que utilizaba esa palabra. Hijo. Malik sintió cómo se le instalaba en el pecho, cálida y sólida. Gracias, por todo. Marco le agarró con fuerza por el hombro. Te lo has ganado. Todo. Ahora ve y haz algo con tu vida. Malik fue a la universidad. Marco se había ofrecido a enviarlo a cualquier lugar, a cualquier universidad del país, con todos los gastos pagados. Pero Malik eligió la universidad estatal, una buena universidad con un excelente programa de ingeniería biomédica, lo suficientemente cerca como para visitar su casa con regularidad. Hogar. Se dio cuenta de que ahora consideraba la casa de los Santoro como su hogar y no Riverside. Ese cambio se había producido de forma gradual, imperceptible, hasta que un día simplemente era así. En la universidad, Malik prosperó. Se unió a laboratorios de investigación, trabajó en proyectos de dispositivos de movilidad y publicó artículos. Volvía a casa casi todos los fines de semana y pasaba tiempo con Laia en el taller. El diseño de su silla de ruedas había evolucionado significativamente. Habían contratado a consultores adicionales, registrado patentes y creado una pequeña empresa llamada Will Beyond. La doctora Reeves se había convertido en algo más que una consultora. Se había convertido en socia, encargándose de la parte comercial, mientras Malik y Laia se centraban en la investigación y el desarrollo. Ahora contaban con financiación, con inversores que creían en su visión. Tenían un prototipo que se estaba probando en centros de rehabilitación de 3 estados. Tenían algo real. Laia también asistía a la universidad, estudiando diseño industrial a distancia, y sus estudios se integraban con su trabajo en Will Beyond. Se había convertido en una joven extraordinaria, segura de sí misma y elocuente, cuya discapacidad era un aspecto de su identidad, pero no la definía. Marco seguía siendo la constante en sus vidas. Asistía a todos los hitos importantes, todas las presentaciones, todas las demostraciones de pruebas. Ofrecía consejos cuando se le pedían, pero nunca los imponía. Los veía construir algo de la nada, y Malik podía ver el orgullo en sus ojos,
cuidadosamente controlado pero inconfundible. Ruth los visitaba con regularidad. Marco había organizado un servicio de transporte para llevarla cuando quisiera. Se había hecho muy amiga de Teresa, y las dos mujeres se sentaban en la cocina a tomar té y charlar durante horas. Su salud se había estabilizado, y la atención médica regular y la reducción del estrés le proporcionaban una calidad de vida que no había tenido en años. A veces, cuando Malik estaba en casa, se sentaba con Marco en el estudio, como habían hecho años atrás. Las conversaciones ahora eran diferentes, entre iguales en lugar de entre mentor y alumno. Hablaban de negocios, de ética, de las decisiones que definen una vida. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Malik una noche. Estaban junto a la chimenea, en el ritual familiar de la conversación después de la cena. ¿De tu vida? ¿De las decisiones que tomaste? Marco se quedó callado durante un largo rato, removiendo el whisky en su vaso. El arrepentimiento es complicado. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso, cosas que tenía que hacer o que creía que tenía que hacer para proteger lo que era mío. Pero esas mismas decisiones me dieron los recursos para ayudar a personas como tú, como tu abuela, como mi hija. Miró al fuego. Si pudiera volver atrás y tomar una decisión diferente, mi vida sería mejor, quizás, o quizás estaría muerto y Laia estaría sola. No se puede separar lo bueno de lo malo y fingir que no están relacionados. Se volvió hacia Malik. De lo que no me arrepiento es de haberte traído a esta familia. Esa fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. Aunque no sea de sangre, precisamente porque no lo eres. La voz de Marco era firme. Tú elegiste estar aquí. Elegiste ser leal, trabajar duro, ser el hombre que eres. La sangre es un accidente de nacimiento. El carácter se gana. Y tu carácter vale más que cualquier vínculo genético. En su último año de universidad, Malik recibió múltiples ofertas de trabajo de importantes empresas de dispositivos médicos. Las ofertas eran generosas, puestos prestigiosos que le habrían asegurado una carrera cómoda. Las rechazó todas. Me quedo en Will Beyond, le dijo a Laia. Estaban en el taller, ahora convertido en una oficina en un edificio renovado del centro de la ciudad. Estamos trabajando en algo importante. Quiero llevarlo a cabo. Laia sonrió. Esperaba que dijeras eso. El doctor Reeves le dio una palmada en el hombro. Una decisión inteligente. Estamos a punto de cerrar nuestra ronda de financiación Serie A. Esto se va a poner serio y rápido. Tenía razón. En 6 meses, Wishel Beyond había conseguido una importante inversión. Contrataron a un equipo completo, ampliaron sus pruebas y comenzaron a trabajar con socios internacionales. Su silla de ruedas todoterreno estaba siendo utilizada por personas en 37 países. Le siguieron premios, patentes y el reconocimiento de la industria. Pero más importante que todo eso eran las cartas. Personas que les escribían para darles las gracias y compartir historias sobre cómo la silla de ruedas había cambiado sus vidas. Un veterano que ahora podía ir de excursión con su familia. Un niño que podía jugar en la playa. Una anciana que podía volver a pasear por su jardín. Malik y Laia guardaron todas esas cartas. En una cálida tarde de primavera, Malik se subió al estrado de su graduación universitaria, preparándose para pronunciar el discurso de graduación. Había sido elegido por votación de sus compañeros, un honor que aún no podía creer. Agarró los bordes del atril de madera y respiró hondo. Cuando tenía 15 años, comenzó, tomé una decisión que cambió mi vida. Volvía a casa del trabajo, agotado, empapado, con ganas de escapar de la lluvia. Entonces vi a una niña pequeña atrapada en el barro, llorando y pidiendo ayuda, mientras la gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Hizo una pausa y vio a Laia en la tercera fila. Estaba sentada en su último diseño de silla de ruedas, el que había ganado reconocimiento internacional. A su lado estaba Marco, que ahora parecía más mayor, pero seguía siendo sólido y presente. Ruth también estaba allí, más delgada que antes, moviéndose más lentamente, pero viva, desafiando todas las predicciones de los médicos con pura terquedad y amor. Yo también estuve a punto de seguir caminando, continuó Malik. Durante medio segundo pensé en lo mojado que me iba a poner,
en cómo se me iban a estropear los zapatos, en que ya llegaba tarde. Pero entonces miré su cara, la cara de una niña aterrorizada que solo necesitaba que alguien la viera. Su voz se quebró ligeramente. Y me di cuenta de algo. El coste de alejarme era mayor que el coste de mojarme. El público permaneció en silencio, escuchando. Así que corrí hacia ella en lugar de alejarme. Pisé el barro, la levanté, me empapé, y en ese momento pensé que la estaba salvando. Miró directamente a Laia. Pero la verdad es que ella me salvó. Esa chica, mi hermana Laia, ella y su padre me dieron una familia, una educación, un futuro. Me enseñaron que aceptar ayuda no es debilidad, es conexión. Que la familia no siempre es la sangre, es quien está ahí, quien se queda, quien te elige. Laia estaba llorando, sin molestarse en ocultarlo. Ruth se secó los ojos con un pañuelo. Marco estaba sentado con la mano apoyada en el respaldo de la silla de ruedas de Laia, con expresión controlada pero con los ojos brillantes. Juntos, Laia y yo construimos algo llamado Wheel Beyond, continuó Malik. Una silla de ruedas todoterreno que ahora utilizan personas en 37 países. Hemos ganado premios, obtenido patentes y creado una organización sin ánimo de lucro. Pero nada de eso importa tanto como lo que aprendimos al construirla. Que los obstáculos no son el final, son solo oportunidades para crear algo mejor. Apretó con más fuerza el atril. Hoy me gradúo con un título en ingeniería biomédica. Tengo la oportunidad de trabajar en una empresa que ayudé a crear, haciendo un trabajo importante. Tengo una familia que me quiere. Tengo un futuro que hace 7 años ni siquiera podía imaginar. Su voz se fortaleció. Y todo empezó porque tomé una decisión. Ayudar a alguien que lo necesitaba, sin preguntar qué obtendría a cambio. Malik miró al mar de estudiantes graduados, con sus rostros jóvenes y esperanzados. Así que a todos los que se gradúan hoy les diré esto. Cuando vean a alguien atrapado en el barro, literal o figurativamente, no pasen de largo. No calculen el costo. No esperen a que alguien más ayude. Simplemente corran. Corran hacia ellos. Mójense. Ensúciense. Apárense. Su voz se volvió más grave, más intensa. Porque esa única elección, ese momento en el que decides que otra persona es más importante que tu comodidad, es lo que lo cambia todo. Los aplausos comenzaron antes de que terminara de hablar, convirtiéndose en una ovación que llenó la sala. Malik se alejó del podio, abrumado, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar ante miles de personas. Mientras bajaba del escenario, Laia ya se acercaba a él en silla de ruedas. Le agarró la mano cuando llegó a su lado y lo atrajo hacia ella para darle un fuerte abrazo. «Estoy muy orgullosa de ti», le susurró. «Muy orgullosa». Marco los abrazó a ambos y Ruth levantó las manos temblorosas para acariciar el rostro de Malik. «Tus padres estarían muy orgullosos, cariño», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Y yo también lo estoy». Allí estaban los cuatro, una familia forjada no por lazos de sangre, sino por elección, por el barro y la lluvia, por la decisión de un niño de correr hacia adelante en lugar de huir. 2 semanas después de la graduación, Malik y Laia regresaron a Brookdale Park por primera vez desde aquella tarde lluviosa de hacía 7 años. El parque había sido renovado. Nuevos senderos, mejor drenaje, rampas de accesibilidad por todas partes. La ciudad finalmente había invertido en hacer que el espacio fuera verdaderamente inclusivo, pero ellos fueron al mismo lugar de siempre, el lugar donde Laia se había quedado atascada, donde todo había cambiado. Ahora parecía diferente, de alguna manera más pequeño. Solo un trozo de tierra como cualquier otro, con el barro seco desde hacía tiempo y cubierto de grava fresca y un cuidado paisajismo. Pero mientras estaban allí sentados, Laia en su silla y Malik en el banco de piedra a su lado, todo volvió a parecerles inmediato. El miedo, la desesperación, la decisión de huir. «Cuesta creer que hayan pasado 7 años», dijo Laia en voz baja. «Parece que fue ayer, y también hace toda una vida. Creo que ambas cosas». Se sentaron en un cómodo silencio, observando a la gente pasar por el parque. Familias con niños, corredores,
Gente paseando a sus perros, tanta vida siguiendo su curso, ajena al significado que tenía ese lugar para dos personas que habían construido un mundo a partir de un momento de amabilidad. Entonces se produjo un alboroto cerca del parque infantil. Un grupo de adolescentes rodeaba a un vagabundo sentado en un banco. Se reían, se burlaban y hacían comentarios crueles sobre su ropa, su olor y el carrito de la compra lleno de sus pertenencias que tenía a su lado. El hombre estaba sentado con la cabeza gacha, sin decir nada, aguantando. Malik sintió cómo la vieja ira surgía, aguda e inmediata. A su lado, Laia apretaba los puños sobre los reposabrazos. Sin decir palabra, giró la silla hacia ellos. Malik la siguió. «Oye», dijo Laia con brusquedad al acercarse. Su voz cortó las risas como una navaja. Los adolescentes se volvieron, sorprendidos. Eran 4, probablemente de 16 o 17 años, vestidos con ropa deportiva cara. «Dejadlo en paz», dijo Laia, con un tono que no admitía réplica. Uno de los chicos, alto y con el pelo peinado, sonrió con aire burlón. «¿Por qué? No está molestando a nadie. Solo nos estamos divirtiendo». «No». Laia se acercó en su silla de ruedas y se colocó entre los adolescentes y el vagabundo. «Estáis siendo crueles. Y esto se acaba ahora mismo». La sonrisa burlona del chico se desvaneció. «¿Quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? Alguien que sabe lo que es que te ignoren cuando necesitas ayuda». La voz de Laia era firme y fuerte. «Hace años me quedé atascada en el barro justo ahí, asustada, llorando, pidiendo ayuda. Y gente como vosotros pasó de largo. Me vieron y decidieron mirar hacia otro lado. Sus ojos se posaron en cada uno de los adolescentes por turno. Pero una persona se detuvo. Una persona me vio de verdad y decidió que yo importaba, que merecía la pena ayudarme, aunque él no obtuviera nada a cambio». Señaló al hombre sin hogar, que había levantado ligeramente la cabeza y la miraba con ojos cansados e incrédulos. «Este hombre también está atrapado, quizás no en el barro, sino en unas circunstancias que tú no comprendes y que no te has molestado en intentar comprender. Y hoy, yo lo veo. Él importa, vale la pena defenderlo». Los adolescentes se movieron incómodos. Una chica parecía genuinamente avergonzada. Otro chico murmuró algo entre dientes y se dio la vuelta. «Vamos», dijo el alto, con su bravuconería desinflándose. «Esto es una estupidez de todos modos». Se dispersaron, dirigiéndose hacia el aparcamiento, con una risa ahora hueca, forzada. Laia los vio alejarse y luego se volvió hacia el vagabundo. «Siento lo que han hecho», dijo con delicadeza. El hombre la miró con algo parecido a la admiración. «No tenía por qué hacerlo, señorita. Pero gracias. No tenía por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo». Laia metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita junto con algo de dinero en efectivo. «Aquí hay comida caliente y una cama si lo necesita. Sin preguntas. Y si necesita más ayuda, llame a este número. Tenemos recursos». El hombre tomó la tarjeta con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. «Que Dios la bendiga, jovencita. Que Dios la bendiga. Que Dios le bendiga también a usted, señor». Mientras se alejaban, Malik miró a su hermana con profundo respeto. «Ha sido increíble». «Aprendí de los mejores», dijo Laia con sencillez, tomándole de la mano. Volvieron al banco de piedra donde Malik la había sentado por primera vez hacía 7 años. Se sentaron juntos, observando cómo el parque cobraba vida con la actividad de la tarde. Familias riendo, niños jugando, gente viviendo sus vidas, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse. Comenzó a caer una lluvia ligera. Solo un chispeo, suave y limpio. Ninguno de los dos se movió para marcharse. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo Laia en voz baja. «Ese día, cuando me quedé atrapada, pensé que mi vida había terminado, que todo lo bueno había quedado atrás. ¿Y? Pero no estaba terminando». Ella se volvió para mirarlo, con los ojos brillantes. Estaba comenzando. Malik le apretó la mano. Lo mismo. Se quedaron allí sentados mientras caía la lluvia, dos personas que habían sido destrozadas y reconstruidas.
que habían encontrado una familia en el lugar más inesperado, que habían aprendido que, a veces, los vínculos más profundos no provienen de lazos de sangre, sino de compartir el barro, de estar dispuestos a ensuciarse para ayudar a otra persona. La lluvia caía suavemente, como una bendición. Y en algún lugar del parque, alguien ayudó a otra persona a cruzar un charco. Un pequeño gesto de amabilidad, el eco de una verdad más grande, que nos salvamos a nosotros mismos salvando a los demás, que la familia es quien elegimos y que, a veces, lo más valiente que podemos hacer es correr hacia alguien bajo la lluvia. Laia y Malik se sentaron juntos, cogidos de la mano, viendo pasar el mundo. El círculo se había cerrado. La historia estaba completa. Y el barro que una vez los había atrapado se había convertido en los cimientos sobre los que habían construido todo lo que importaba. ¿Listos para irnos a casa?, preguntó Malik. Laia sonrió, esa sonrisa brillante y transformadora que iluminaba todo a su alrededor. Sí, vamos a casa. Juntos, abandonaron el parque donde había comenzado su historia, llevando consigo la lección más importante de todas, que a veces mojarse un poco lo cambia todo.